Lo que parecía ser el recinto modelo para combatir a las maras se ha transformado en el símbolo de algo mucho peor. ¿Qué está ocurriendo en la megacárcel de Bukele? Quédate hasta el final para conocer por qué muchos de quienes son condenados prefieren la pena de muerte a entrar al Alcatraz de El Salvador, que es lo más parecido al infierno. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, iniciemos con este video. Durante años, El Salvador era reconocido como el país más inseguro del mundo, y sus estadísticas no hacían más que empeorar. Cientos de miles de desplazados, decesos y una violencia desmedida que no parecía mejorar con cada plan de gobierno. Al contrario, los gobiernos estaban obligados a colaborar con ellos para reducir las tasas de criminalidad. Décadas después de este ciclo sin fin, en 2022, el presidente Nayib Bukele orquestó lo que sería la máxima ofensiva contra las pandillas, el régimen de excepción. Desde entonces se han reducido las libertades individuales y las autoridades tienen más potestad a la hora de realizar las detenciones. Asimismo, se endurecieron las leyes de los recintos penitenciarios y se militarizaron las cárceles. Sin embargo, este plan no estaría completo sin su estrella, el CECOT. Ubicado en la zona rural de Tecoluca, al sureste de la capital San Salvador, el centro de confinamiento del terrorismo se concibió como el máximo esfuerzo de Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas salvadoreñas. El presidio fue construido para recluir a parte de los más de 60,000 pandilleros detenidos, y para lograrlo, el Estado compró 166 hectáreas, 23 de ellas llegando a utilizarse para construir 8 pabellones que se encuentran rodeados por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros, protegido por alambradas electrificadas. Solo pueden ingresar al presidio reclusos, personal de seguridad y administrativo, los cuales deben pasar por 3 portones fortificados y controlados. No solo eso, cada pandillero, además de pasar por un escáner corporal, deberá registrarse en un área donde le tomarán fotografías. De igual forma, se conoció que el lugar contaba con autonomía suficiente como para no depender del gobierno o las áreas cercanas. Bukele no tardó en mostrarle al mundo su mayor orgullo, pero lo que debía ser una celebración, más tarde acabaría por transformarse en una serie de dudas y críticas hacia el mandatario. Es imposible escapar. Estos psicópatas van a pasar la vida entera entre estas rejas. Aquí nunca se hace de noche. Una luz artificial baña las celdas y el patio interior las 24 horas del día. Los presos duermen sobre la plancha metálica de unos camastros que llegan hasta el techo. Comen frijoles y arroz con las manos. Se lavan el cuerpo en unas pilas de piedra y hacen sus necesidades en 2 retretes del fondo, a la vista de todos. Solo tienen 30 minutos de esparcimiento, siempre encadenados de pies y manos que los mantienen encorvados mientras caminan por un cemento liso. Mientras tanto, un grupo de agentes de seguridad los vigilan con armas cargadas y listas para acabar con ellos. Escapar no es una opción, ni siquiera un pensamiento. Organizaciones de derechos humanos han denunciado las vejaciones que se viven detrás de este enorme edificio de concreto. Malnutrición, privación a ciertos recursos médicos, malos tratos y toda clase de castigos inhumanos que pueden llevar a cuadros graves y hasta la muerte. Quienes han podido escapar de estos infiernos revelaron al mundo la verdad detrás de la imagen del CECOT y cómo el gobierno los dejaba a su suerte para que murieran. La respuesta siempre fue la misma. Ellos solo están velando por la sociedad civil. Este escenario, así como los cientos de imágenes que circulan en los medios, le valieron al CECOT un nuevo mote, el Alcatraz de Bukele. Y no creerás lo emparentadas que están estas dos prisiones. El que entraba ya no salía. Alcatraz se inauguró en 1934 y pese a lo que muchos creen, vivió menos de 30 años. Claustrofóbico e imponente, el edificio contaba con 336 celdas, casi ocupadas en su totalidad. A diferencia del CECOT, aquí se albergaba lo peor de lo peor, los más peligrosos y desagradables, con lo que eso significaba para los estadounidenses. Ladrones de bancos, asesinos, estafadores y contrabandistas, siendo el más famoso de todos sus reos el mafioso Al Capone. Estaba ubicada en una pequeña isla frente a la costa de San Francisco, y al igual que el CECOT, se presentó como la más inexpugnable del planeta. Imperaba el silencio.
Los prisioneros casi no podían hablar entre ellos, y solo el sonido de los guardias, el chasquido metálico de las puertas y el de las bandejas metálicas, así como el de las olas chocando contra las rocas, rompían esta calma. Los guardias no tenían piedad. Aplicaban castigos físicos y condenaban a los reos a largas temporadas en unos calabozos, al cual conocían como el agujero. Ahí podían estar sin luz, desnudos y solos, abandonados durante semanas sin contacto externo. El aislamiento era su máxima prioridad. Ni siquiera debía existir contacto durante las comidas. El monitoreo era asfixiante. Había 6 controles grupales diarios y 13 individuales por día. Alguien dijo que estar en una de sus celdas es como estar enterrado vivo, que es mucho peor que la muerte. Los reos perdían la cabeza y muchos optaron por arrancarse trozos de sus cuerpos en un intento por disipar los primeros indicios de locura. También se descubrió que muchos de ellos trataban de quitarse la vida con distintos objetos y bajo cualquier costo. La única comodidad era el agua caliente, muy caliente. Alcatraz contaba con su propio ejército de guardias armados en turnos continuos, así como de varias torres de vigilancia y grandes faros que observaban cada detalle del recinto. Incluso llegó a contar con un protocolo antiescapes que se actualizaba anualmente. Pero había algo que destruía este modelo. Costaba demasiado mantener este monstruo. Mientras que el Secot fue pensado para ser autosuficiente, llegando a contar con sus propias plantas de agua, electricidad y desechos, sin mencionar las múltiples granjas que surten con alimentos a la megacárcel. Alcatraz no contaba con nada de eso. Al contrario, demasiado gasto para unos 300 reclusos. Además, la estructura estaba sufriendo las consecuencias del clima. La sal, el agua y el viento erosionaban cada parte del lugar. Pero hubo algo más. Los constantes intentos de fuga mellaron su mayor capital. Sin embargo, el último fue el que hackeó el sistema de manera definitiva. En sus casi 30 años, hubo poco más de 10 intentos y 23 de los 36 reclusos que participaron en ellos fueron atrapados en el acto. No obstante, en 1962 ocurrió lo impensable. 3 reclusos escaparon de Alcatraz, y un año después el procurador general ordenó su cierre tachándolo como un fracaso. Quizás la mayor diferencia entre ambas es que Alcatraz se salía tras cumplir la condena por enfermedad o por muerte. En cambio, el Secot se considera la tumba de los pandilleros, y solo un muerto podría salir de aquí. Pero su apodo está justificado. Ambas se erigieron para ser sitios aislados, sobrevivir en condiciones casi extremas, y soportar el trato cruel de unas autoridades que solo los ven como las peores escorias de la sociedad. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció la comparación entre ambas cárceles y sus modelos? ¿Será que el Secot está condenado a repetir la historia del Alcatraz? Déjanos tu respuesta allá abajo. Los estaremos leyendo. Esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado este video, recuerda dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.